Bueno, vamos a dar inicio a la clase de la semana número 8. Si me permiten un minuto, vamos a compartir el PowerPoint. Les recuerdo nuevamente que todos los temas de mercados de capitales, ustedes pueden estudiarlos de un archivo Word, donde allí tienen las 3 clases, la clase número 7, la clase de la semana número 7, la clase de la semana 8 y la 9. Hoy lo que vamos a ver es la semana número 8, la clase de esa semana, donde los temas que abordamos son valores negociables. ¿Qué son los valores negociables? ¿Qué es un valor negociable de renta variable, renta fija? ¿Cuáles son los instrumentos de renta variable? Los instrumentos de renta fija. Allí vamos a ver títulos públicos, obligaciones negociables, letras de tesorería, fideicomiso financiero, y vamos a cerrar con el descuento de cheques de pago diferido y la sociedad de garantías recíprocas. Les recuerdo que ustedes tienen que estudiar estos temas del archivo Word que entregamos y de este PowerPoint que vamos a entregar, y hay una ficha de semana por semana, donde allí también tienen un resumen de todo lo que se aborda en la clase de la semana correspondiente. Bueno, valores negociables. Hemos visto en la clase anterior que en el mercado de capitales lo que hacemos concretamente es llevar adelante la negociación, las compras y ventas de valores negociables. ¿Qué son en definitiva los valores negociables? Los valores negociables son títulos públicos que pueden ser emitidos, como habíamos dicho, en forma cartular, o sea, de manera en papel, o de lo contrario pueden ser títulos que son escriturales, que hay una empresa que es Caja de Valores Sociedad Anónima que lleva el registro y el depósito colectivo de estos valores negociables, de manera tal que cuando vamos a un agente de bolsa y compramos una obligación negociable, un certificado de participación en un fideicomiso financiero, nosotros lo que vamos a tener que esos títulos son depositados en esta empresa, en Caja de Valores, de manera tal que son emitidos de manera escritural, y nosotros vamos a tener una anotación en cuenta. En definitiva, nos van a dar un resumen donde vamos a tener nuestra tenencia consignada, y cuando lo vendamos vamos a ir a nuestro agente de bolsa, que han cambiado sus nombres recientemente con el cambio de la ley, y ellos van a tramitar la operación, van a vender, si queremos vender esos títulos, y por lo tanto nos van a entregar el efectivo en el momento que lo vendamos. O sea, concretamente, los títulos valores pueden ser emitidos en papel, en forma cartular, o de lo contrario, como anotación de cuenta, de manera escritural. Y esos valores negociables, esas acciones, esos bonos, los vamos a negociar en el mercado de valores, donde allí nosotros vamos a tener nuestro agente de liquidación y compensación o agente promotor, y del otro lado, el que nos venda un título o un bono o una acción va a tener su propio agente. Bueno, concretamente, dentro de los valores negociables tenemos valores que son representativos de deuda. Por ejemplo, los bonos y las obligaciones negociables. Después tenemos las acciones y los CDRs, las cuotas parte de los fondos comunes de inversión, y los títulos de deuda, los certificados de participación de fideicomisos financieros. Estos son los valores negociables que podemos comprar y vender en los mercados de capital, en el mercado de capitales y en los mercados de valores. Bueno, otros valores negociables que también se negocian son los futuros y opciones, los cheques de pago diferido, certificados de depósito a plazo fijo, certificados de depósito y warrants y pagarés. Bueno, cuando se habla de valores negociables siempre se hace referencia de que hay valores negociables de renta fija y de renta variable. Los de renta fija, como por ejemplo una obligación negociable, donde nosotros le prestamos a una empresa y esa empresa nos va a devolver el capital que le prestamos con una tasa de interés, se dice que es un título de renta fija, es un valor negociable de renta fija. ¿Por qué? Porque el flujo de fondos futuros que nosotros vamos a percibir está perfectamente determinado en el prospecto de emisión, que es en definitiva el contrato que nosotros tenemos con esa empresa. Hay dos tipos de prospectos de emisión, uno reducido y el prospecto de emisión más amplio, donde está toda la información de la empresa a la cual le vamos a prestar, su situación económica, patrimonial, financiera, y allí nos dice que ese préstamo que nosotros le vamos a hacer nos van a devolver en cuotas semestrales, en cuotas bimestrales, con la tasa de interés, etc. O sea, la renta fija, lo que nos muestra un valor negociable de renta fija, nos dice perfectamente en qué fecha nos van a devolver el capital y nos van a pagar intereses.
En cambio, en los valores negociables de renta variable, el flujo de fondos que vamos a percibir por comprar ese instrumento no está definido, no se sabe de cara al futuro, y el caso más típico es la acción de una sociedad anónima, donde si la empresa llega a tener utilidades, va a haber una política de distribución de dividendos, nos van a pagar, nos van a distribuir esas utilidades, pero si la empresa llega a tener pérdidas, no vamos a poder percibir, y en muchos casos cuando la empresa cae en concurso y finalmente quiebra, en muchas oportunidades esa inversión que hicimos no vamos a recuperar absolutamente nada. Si en el caso de que haya una quiebra los pasivos superan al patrimonio neto de la firma, evidentemente que los titulares de acciones, que es parte del patrimonio neto, no van a percibir absolutamente nada, de manera tal que ese riesgo, que se llama riesgo de default, existe. También en la renta fija puede llegar a pasar, como está pasando hoy con los títulos de la deuda pública externa argentina. Si uno invirtió en esos títulos, puede haber un incumplimiento, puede haber un default, de manera tal que esa idea de que tenemos una renta fija asegurada, en realidad esos títulos pueden incumplirse, pueden no pagarse los servicios de capital e interés, y por lo tanto también tenemos ese riesgo de default existente. Bueno, los títulos, los valores negociables que son considerados de renta variable son estos que ustedes tienen ahí: las acciones, las cuotas parte de los fondos comunes de inversión, los CDRs, los certificados de participación en los fideicomisos financieros, y los derivados futuros y opciones. En renta fija tenemos los valores negociables de renta fija, títulos públicos, las letras de tesorería, las obligaciones negociables, cheques de pago diferido. Bueno, arrancamos con renta variable y con las acciones de una sociedad anónima. Pensemos lo siguiente: una sociedad anónima tiene un capital social, ese capital social se divide en acciones, y cuando uno compra las acciones de esa empresa, Banco Galicia, Banco Macro, Tenaris, Central Puerto, cualquiera de las empresas que están allí, cuando uno compra esas acciones, uno invierte y tiene ese derecho a participar de los resultados, de las utilidades, y también, de acuerdo a la tenencia accionaria, si es importante, también vamos a tener el derecho de incidir en las decisiones más importantes de la empresa. Cuando se designa el presidente, cuando se designa el directorio de la firma, cuando se nombran los síndicos, etc., esas decisiones las toman los accionistas. Si tenemos una participación accionaria importante, vamos a poder incidir en esas decisiones que son claves dentro de la firma. De manera tal que tener una acción, comprar una acción, nos permite participar en esas decisiones societarias. Si la empresa tiene utilidades, nos van a entregar dividendos, vamos a percibir esos dividendos. Y si hay nuevas emisiones de acciones con posterioridad, si la empresa necesita invertir y vuelve a hacer una nueva emisión de acciones, nosotros tenemos la posibilidad de tener una suscripción preferente, o sea, podemos comprar esas acciones y tenemos una preferencia en las futuras emisiones de acciones que la empresa pueda llegar a tener. En el caso, como dijimos antes, de una quiebra, en la liquidación de la sociedad, primero van a cobrar todos los deudores, o sea, los que tengan pasivos, y el remanente, lo que quede una vez que se distribuyeron, se liquidaron todos los activos de la sociedad, si no alcanza para los acreedores, bueno, los accionistas o no cobran nada o van a cobrar recién el remanente de lo que quede de esa liquidación. Las acciones hay distintos tipos, después lo ven, hay acciones ordinarias, hay acciones preferidas. Las acciones ordinarias pueden ser que tengan derecho múltiple a votos, cada acción puede tener 5 votos, entonces en las decisiones más importantes de la empresa que se vayan a tomar, cuando se reúne la asamblea de accionistas, uno tiene una acción que significa 5 votos, multiplica la totalidad de acciones por los 5 votos. Y después tenemos las acciones preferidas, que son las que otorgan y pagan un dividendo mínimo. Se establece que el tenedor de esas acciones tiene una preferencia y por lo tanto va a recibir una rentabilidad mínima. Se asemeja muchísimo a lo que es un título de deuda. Pero en realidad, al tener una acción, somos accionistas de esa empresa y por lo tanto tenemos una parte muy pequeña de capital social que compone el patrimonio neto. Allí lo tenemos. Las acciones son parte del patrimonio de la empresa. Los activos son todos los derechos que tiene la empresa, bienes, máquinas, equipos, etc., y los pasivos, todas las deudas. Bueno, allí nosotros, fíjense en el documento, recomendamos que entren en una página web que se llama Bolsar y que vean las distintas acciones que hay
que hay allí. En esa página Bolsar ustedes van a poder ver distintos casos de valores negociables, acciones, obligaciones negociables, fideicomisos. Muy interesante que ustedes puedan acceder allí para poder ver toda la información que hay. Aquí tienen el caso, por ejemplo, de las acciones que cotizan en bolsa del Banco Francés. Fíjense en Bolsar, hay muchísima información de cómo viene cotizando en los últimos periodos. Bueno, otra posibilidad es que ustedes compren una acción y después la vendan dentro de 15 días cuando los precios subieron y por lo tanto tengan lo que se llama una ganancia de capital. En esos 15 días no se distribuyeron utilidades, pero ustedes la compraron a un valor determinado y la pueden vender a un valor superior y por lo tanto tener una ganancia de capital. Todo lo que hagan lo van a tener que hacer con los ALIC, con los agentes de liquidación. Hay distintos tipos de agentes de acuerdo a la ley, lo que se llaman los agentes, lo que antiguamente eran los agentes y sociedades de bolsa. Bueno, otros valores negociables surgen de lo que se llaman los fondos comunes de inversión. Pensémoslo de esta manera, un fondo común de inversión, una serie de inversores colocan fondos, ese fondo se invierte en acciones, en bonos, en títulos, en plazos fijos. Cada uno de los que invirtieron van a tener una determinada cantidad de cuotapartes de ese fondo, el fondo común de inversión, y la idea es que haya una sociedad especializada específicamente en una sociedad que es la sociedad gerente. Es una sociedad con expertos que van a tomar todos esos fondos, van a entrar al mercado de capital y van a comprar acciones de determinadas empresas, bonos, títulos públicos. Los fondos comunes se especializan en distintos tipos de instrumentos financieros. La idea es que esa cuota parte que uno tiene de ese fondo completo se vaya valorizando cada vez más, si invirtió en acciones va a percibir la distribución de dividendos, si invirtió en obligaciones negociables va a percibir intereses que pagan las empresas emisoras, y bueno, y de esa manera, esa cuota parte que nosotros, esa cantidad de cuota parte que hemos invertido, nos va a proporcionar una rentabilidad. Hay distintos tipos de fondos comunes de inversión, los que invierten, por ejemplo, en instrumentos de renta variable, después véanlo, son, por ejemplo, los que invierten en acciones. Fíjense allí, tienen ustedes la composición de este fondo común de inversión del Banco Santander Río, donde abajo tienen Pampa Holding, Petrobras, YPF, Grupo Financiero Galicia, todas las inversiones que tiene ese fondo y la composición de acuerdo al sector. Acciones de empresas de energía, acciones de empresas de electricidad y acciones financieras. Ustedes tienen que pensar lo que esto es un fondo donde distintos inversores tienen su cantidad de cuotapartes, invierten ese dinero, ese dinero la sociedad gerente procede a invertir en distintos tipos de acciones de mercado de capital y la idea de que este fondo vaya valorizándose para que nos deje una óptima rentabilidad. Hay también fondos comunes de inversión donde se invierte en instrumentos, en valores negociables de renta fija. Letras del Tesoro, ahí tienen ustedes, y bonos del gobierno argentino. Este caso del Banco Francés es uno de ellos. Después véanlo, también los remitimos a Bolsar para que puedan ver distintos temas de distintas operatorias de fondos comunes de inversión, como el caso del Banco Macro. Bueno, ahí tienen ustedes, la sociedad gerente son los profesionales que deciden en qué valores negociables van a comprar, en qué van a administrar los fondos, y la sociedad depositaria, después existe una sociedad depositaria, quien es en definitiva quien custodia todos esos activos, cobra los dividendos, cobra las rentas, las amortizaciones, y cuando ustedes compraron, o sea, suscribieron esas cuotapartes, si mañana quieren venderlas, lo van a poder vender. Eso se llama rescate de las cuotapartes. Toda esa operatoria la van a hacer concretamente con su propio agente. Bueno, acá pueden invertir de manera directa en los fondos comunes de inversión porque lo pueden hacer online. Bueno, la sociedad depositaria es la que va a rescatarles a ustedes esas cuotapartes y les va a entregar el dinero. Las cuotapartes, lógicamente, se va valorizando día por día de acuerdo a la inversión que hayan realizado. Después analicen este tema. Otro de los valores negociables importantes son lo que se llaman las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables hay que pensarlo de esta manera. Una empresa necesita hacer una inversión en activos fijos, en capital de trabajo, va al mercado de capitales, busca inversores y esos inversores compran esas obligaciones negociables. Si nosotros compramos una obligación negociable de una empresa determinada, se nos va a pagar intereses, se nos especifica en el prospecto de emisión, nos van a informar
la tasa de interés que van a pagar, cómo se va a devolver el capital, si se va a devolver en cuotas bimestrales, semestrales, cómo se van a pagar los intereses también, cuál es la tasa de interés, si esa obligación negociable es en dólares o es en pesos, está nominada en una moneda o en otra. Bueno, nosotros allí en el prospecto de emisión, que ya dijimos anteriormente, son dos. Uno el amplio y otro el reducido, con el que normalmente los agentes y sociedades de bolsa venden estos productos. Bueno, nosotros vamos a tener toda la especificación de la inversión que vamos a hacer y cómo nos van a ir entregando los servicios de intereses y la devolución del capital. Después léanlo, quiénes pueden llegar a emitir, que son las sociedades por acciones, las cooperativas, etc. Y ahí también van a tener información de cómo se emiten. Si se emite de manera individual, una ON determinada por un monto determinado, 2 millones de dólares, por ejemplo, o de lo contrario un programa global que permite sucesivas emisiones de obligaciones negociables, de manera que la empresa se va encontrando con fondos sucesivos a medida que va necesitando para sus inversiones en capital de trabajo, sus inversiones en máquinas, equipos, lo que se llama la inversión en activos fijos. Las obligaciones negociables, si yo tengo una obligación, soy el tenedor de una obligación negociable, bueno, es un pasivo para la empresa va a pagar, me va a devolver el capital y me va a pagar intereses. En el caso que caiga en concurso, los primeros que vamos a cobrar concurso y posteriormente si la empresa quiebra, los primeros que vamos a cobrar somos nosotros y posteriormente si queda algún remanente, los titulares de acciones, aquellos que son accionistas y que tienen una participación sobre el capital social de esa empresa. Ahí tienen distintos casos de ejemplos de obligaciones negociables. Fíjense también que también hay algunos archivos que hemos proporcionado para que ustedes vean esta operatoria. Después se tienen una parte donde explican las variables más importantes, valor nominal, los intereses, cómo se determinan los intereses, la fórmula, ahí tienen la fórmula, es la fórmula de la primaria, capital por razón, por tiempo, sobre 100 por unidad de tiempo. Todos estos detalles los tienen ustedes en el archivo Word, donde está el tratamiento completo de estas 3 clases de mercado de capital. Bueno, vamos ahora a otro valor negociable, los títulos públicos. Los títulos públicos son emitidos por los gobiernos. Gobiernos nacionales, provincia, ejemplo, provincia de Santa Fe, municipio de Córdoba, municipio de Rosario, pueden emitir títulos públicos y también ahí estamos en una situación similar a la de la obligación negociable. Le prestamos al Estado y el Estado nos dice concretamente cómo nos va a pagar los intereses, qué tasa de interés nos va a pagar y cómo nos va a devolver el capital, mensual, trimestral, semestralmente. Hay una modalidad que muchas veces en los títulos cortos de un año el gobierno toma que se llama los bonos denominados cupón cero. Estos bonos, cuando uno los compra, ya el bono de por sí dice, por ejemplo, vamos a devolver $100 por cada uno de estos bonos dentro de un año. Y uno los compra a 90. De manera tal que al comprarlos más baratos y dentro de un año me dan 100, la rentabilidad de esa inversión son esos $10 sobre los $90 o pesos que invertí. Eso se llama bono cupón cero, donde me van a entregar un solo flujo de fondos dentro de un año, pero yo lo compro al descuento, lo compro más barato y por lo tanto la rentabilidad es esa diferencia. Las letras de tesorería son otros valores negociables que también se negocian en bolsa, donde por lo general financia el déficit del Estado, pero el déficit de corto plazo, no más allá de 180 días y en algunos casos 360 días. También son letras que son al descuento. De acuerdo al valor nominal, lo compro mucho más barato y al vencimiento me pagan el valor nominal. La rentabilidad es precisamente esa, y si no sucede como sucede hoy en la economía argentina, donde hemos caído en una especie de default implícito, o sea, donde en los títulos públicos Argentina no está cumpliendo, por lo general la letra de tesorería es un activo muy líquido. Yo lo compro y mañana ya lo puedo vender. Le puedo decir a mi agente de bolsa, no, mira, necesito la plata, toma, liquidalo. Bueno, es fácil de convertir en dinero y tiene un bajo riesgo de default o de incumplimiento. Si tiene menos de un año, es muy difícil que dentro de un año uno pueda mirar y decir, bueno, yo le presté al municipio de tal y tal lugar, es muy difícil de que tenga algún problema al cabo de un año, me lo van a pagar concretamente y por lo tanto tiene una menor tasa de interés porque tiene menos riesgo, pero el riesgo de incumplimiento por allí es inferior. Bueno,
Otro de los instrumentos es el fideicomiso financiero. Después léanlo a este tema. Ubíquense en lo siguiente. Este fideicomiso financiero parte de una idea concretamente. Supónganse, una empresa como Frávega o de pronto Musimundo. Vamos a suponer que venden por allí bienes, están vendiendo electrodomésticos y venden a 12 cuotas o a 18 cuotas. Entonces tienen una cartera de créditos enorme, de casi 200 créditos a 12 meses o 18 meses. Si esa empresa se encuentra con esa cartera, tiene que esperar de ir cobrando concretamente esa cartera a lo largo de estos 12 y 18 meses. Pero si está necesitando la plata ahora para volver a hacer una importación, traer más electrodomésticos y volver a vender, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, puede ir a un fiduciario, que puede ser un banco, o puede ser como en el caso de Rosario, está Rosario Fiduciaria Sociedad Administradora, que es una empresa autorizada por la Comisión Nacional de Valores de la Bolsa de Comercio de Rosario. Bueno, ¿qué es lo que hace? Uno lleva todo ese paquete y se lo lleva al fiduciario y dice, emitime un fideicomiso financiero y buscame inversores y decirle lo siguiente, ese paquete de crédito a medida que vayamos cobrando capital o intereses va a servir para pagarle la plata que le vamos a pedir a los inversores a través del fideicomiso financiero. Entonces, ese fiduciario, banco, o en el caso, por ejemplo, de Rosario Administradora, Sociedad Fiduciaria, ¿qué es lo que hace? Toma esa cartera de crédito, la analiza, la estudia, emite títulos de deuda que se llaman valores de deuda fiduciaria, y donde dice, aquel que traiga los fondos, yo los voy a recibir esos fondos y le voy a pagar una tasa de interés y voy a devolverle ese capital a lo largo del tiempo. Se le va a pagar a medida que vayamos cobrando esos créditos, de esa cartera de electrodomésticos que vendió la empresa. De manera tal que uno emite esos valores de deuda fiduciaria, por la diferencia emite lo que se llaman los certificados de participación, que serían como las acciones de ese fideicomiso. Bueno, pero en definitiva, ¿qué sucede? Yo tenía una cartera ilíquida que la tenía que esperar 12, 18 meses de créditos, la pongo en venta de alguna manera con el fideicomiso financiero y nuevamente Musimundo y Frávega se hace de esos fondos y puede nuevamente empezar la rueda y volver a efectuar nuevos préstamos, ya que esa cartera la convierte en líquida. En líneas generales, léanlo, véanlo. Allí tienen ustedes un suplemento de prospecto de cómo es el mecanismo del fideicomiso y tienen las definiciones pertinentes en la materia, en el documento, en el PowerPoint y en el Word que les hemos alcanzado. Bueno, vamos al tema del cheque de pago diferido. El cheque es algo común, una cuenta corriente bancaria, uno abre en un banco, emite cheques. Vamos a suponer que también yo soy una empresa, recibo cheques de mis clientes y de pronto veo que esos cheques tienen 180 días, 360 días, son cheques de pago diferido, y tengo esa cartera también ilíquida. ¿Y qué hago? Y bueno, la quiero descontar. ¿Y qué hago? Puedo ir a un banco. O de lo contrario voy al mercado argentino de valores que tiene sede en la Bolsa de Rosario, los agentes de bolsa reciben esos cheques, los tramitan a través del mercado y buscan inversores que los puedan comprar. Entonces yo un cheque que tengo que esperar 180 días para cobrarlo, lo negocio en el mercado argentino de valores con agentes y sociedades de bolsa que participan, tengo que seleccionar una, y concretamente, al negociar ese cheque, obtengo los fondos. Y con esos fondos sigo el giro de mi operatoria. Compro máquinas, equipo, materia prima, lo que necesito. Si de lo contrario tengo toda esa cartera de cheque que me dieron mis clientes, que tienen 90 días, 120 días, 180 días, es ilíquida cuando yo estoy necesitando los fondos. La posibilidad es precisamente ese descuento de esos cheques de pago diferido en los mercados. Bueno, hay distintos cheques de pago diferido. Hay empresas denominadas sociedades de garantías recíprocas, el caso de Garantizar, el caso de Asindar Pyme, son empresas específicamente que me pueden, ese cheque lo pueden avalar, lo pueden garantizar, de manera tal que cuando yo lo descuento y voy al mercado y encuentro un inversor que me da los fondos, el inversor se queda tranquilo, dice, mira, si este tipo ese cheque que me dio no me lo pagan a 180 días, la SGR Garantizar, la SGR Asindar Pyme, me dio una garantía, me dio un aval, es un cheque de pago diferido avalado y por lo tanto va a pagar concretamente
en el caso de que no termine pagando. O sea, yo puedo emitir cheques propios con el aval de esa sociedad de garantía recíproca, llevarlos al mercado y obtener el dinero. O puedo tomar la cartera de cheques que me pagaron mis clientes, llevarlo al mercado argentino de valores a través de un agente, negociarlo en el mercado y hacerme el dinero. Si logro que la sociedad de garantía recíproca analice mi situación patrimonial, económica y financiera y le dé garantías a cada uno de estos cheques, un aval concretamente, lo interesante es que al tener ese aval el inversor se queda tranquilo de que si no le paga la empresa, le paga el SGR, y yo consigo un financiamiento mucho más barato, le voy a tener que pagar 3, 4%, un determinado valor a la SGR anual, por la cantidad de días, pero lo que yo obtengo es un financiamiento mucho más barato en los mercados de valor. También puedo llevarlos a un banco, estos cheques serían avalados, también por la SGR, y la entidad financiera lógicamente me va a prestar, me los va a descontar con una tasa mucho más baja porque sabe que si yo no le pago, le va a pagar la SGR, la Sociedad de Garantías Recíprocas. Bueno, ahí después vean ustedes, hay información de diversa naturaleza y acá tienen lo que se llaman las sociedades de garantías recíprocas. Esto concretamente es así, una pyme que necesita financiamiento, tiene la posibilidad de que le den avales esas sociedades de garantías recíprocas. Ahí tienen ustedes las sociedades de garantías recíprocas que hoy funcionan, Asindar Pyme, Afianzar, Agroaval, Aval Ganadero, Aval Rural. Fíjense que son 36 sociedades de garantía recíproca que operan. La más importante es garantizar. No vayan muy lejos. Un amigo la semana pasada me llama y me dice, ¿tenés a alguien conocido en garantizar? Porque el Banco Nación me quiere dar un crédito, pero ese crédito, si tengo el aval de una sociedad de garantías recíprocas, me sale mucho más barato. La tasa de interés es mucho más baja. Bueno, concretamente se puso en contacto con los funcionarios de este SGR, de garantizar, le piden los balances, le piden toda la información, la situación patrimonial, económica o financiera. Si es un monto chico, él va a firmar por la sociedad, pero por el otro lado va a firmar un aval donde avala con sus propios bienes personales. O sea que si no paga él ese crédito, garantizar después lo va a demandar a él de manera personal. Pero a ver, para no hacernos mucho lío, ese crédito del Banco Nación, él le presenta todos los papeles a garantizar le da un aval y le dice al Banco Nación, si este hombre no te paga, te pago yo. Y por lo tanto, la tasa de interés a la cual accedió en el Banco Nación es una tasa muy baja. Bueno, este es el fin de la semana 8, son los temas a grandes rasgos, tienen todo en el PowerPoint, tienen todo en el archivo en Word y tienen todo en la ficha. Bueno, cualquier duda después vamos a habilitar mecanismos de consulta para que puedan acceder a las consultas que crean conveniente. Bueno, muchísimas gracias y posteriormente vamos a la semana número 9 en la próxima clase. Un minuto, dejamos de compartir.